Hola mis Marlovers, ¿cómo están? Espero que bien happy, porque aquí les vengo con otro vídeo y antes de poner a los ganadores del anterior video, aclaro que en este video pondré a muchas personas para que no se me aburran. Pero bueno, aquí están los ganadores. Y saluditos a estas lindas personitas. Y el comentario más rojo lo pondré en el próximo video y también elegiré a los comentarios con más likes. No necesariamente tiene que ser el comentario más rojo. Este sí lo pondré como sea, pero sin más charla, comencemos. Y quiero decir que los créditos de audio no son míos. Contando historias de terror. Bueno, un día mis papás me dijeron que iban a salir a unos compromisos y que llegaban a las 12. Cuando se fueron cerré la puerta de adelante y las ventanas. Luego me hice algo de comer y me senté a ver la tele. Un rato después llega una llamada al teléfono de la casa. Yo contesté y pregunté quién era. Una voz de un hombre me dijo: pero qué linda te ves hoy, ¿lista o no te voy a encontrar? Yo colgué el teléfono, ya que pensaba que se trataba de un simple bromista. Después subí a mi cuarto a ver TikTok y me quedé profundamente dormida. Luego me despiertan las voces de mis padres y estaba a punto de bajar cuando miré al reloj y vi que eran las 10 de la noche y era imposible que esos fueran mis padres, ya que me dijeron que llegaban a las 12. Entonces, ¿quién eran esas voces? Bajé un poco las escaleras y vi a un hombre con un abrigo negro sosteniendo un cuchillo. Ahí fue cuando recordé que no cerré la puerta del patio. Él me vio, me sonrió y me dijo: viste, al final sí te encontré. Y empezó a correr muy rápido hacia mí y yo me escondí en el sótano de abajo de mi cama. Llamé al 911 y me tranquilizaron y me dijeron que ya venían. El hombre estaba desesperado buscándome y yo estaba tratando de no hacer ningún ruido, aunque quería gritar. Luego llegaron los policías y mis padres esposaron al hombre y en la sala encontraron cadenas, cuchillos y agujas. Nunca sería capaz de olvidarme ese día. Contando historias de terror y el comentario más verde, le cuento su historia. Bueno, yo vivía en un pueblito muy tranquilo hasta que yo y mi mamá nos mudamos a un lugar más icónico. Era una casita pequeña, ya que éramos pobres. Bueno, mi mamá se iba a ir a su nuevo trabajo y me dijo que me quedara aquí. Yo le dije que ok porque me quería quedar viendo películas. Cerré las ventanas con seguro y me preparé un cereal y me puse ahí ver El Conjuro 2. Estaba bien tranqui hasta que me llega un mensaje de texto y ves ya lo siguiente, cerraste con seguro. Yo lo ignoré ya que pensaba que era una broma. Me llegó otro mensaje y des ya lo mismo, cerraste con seguro. Yo me asusté y mejor decidí ir al cuarto de mi mamá, ya que estaba en la sala. Me fui al cuarto de mi mamá y cerré las cortinas. Aclaro que eran las 11 de la noche y mi mamá regresar ya a la 1. Me seguía mandando mensajes hasta que me llegó uno diferente. Estoy afuera de tu casa. Yo me asusté, escuché que abrían la puerta de entrada y en mi cabeza dije que tonta soy, se me olvidó cerrar la puerta con seguro. Con razón me andaba preguntando. Cerré la puerta de la habitación de mi mamá y escuché cómo subían las escaleras y me escondí debajo de la cama. Pero salí, puse una silla y me volví a esconder. Marqué a la policía y les conté todo y me dijeron que llegaban en 20 minutos. Le marqué a mi mamá y ella me dijo que llegar ya lo más rápido posible. El sujeto me estaba llamando por mi nombre: Jenny, ¿dónde? Esta sí rompió la puerta y me busco por todos lados y no me encontró bajo las escaleras y me fui al baño y le puse seguro. Escuché a las patrullas, le quité el seguro a la puerta del baño y era la 1:30 y escuché la voz de mi mamá: Jenny, ¿dónde estás, hija? Sal. Y también escuché la dulce voz del oficial. Salí, sonreí y vi que ese hombre era mi vecino, que me había estado vigilando todo el tiempo porque quería, ya saben. Bueno, y eso es todo. Si quieren, mándenme sus historias por privado. ¿Una vez han escuchado a tus abuelitas o a tus mamás decir que no se juega en Semana Santa a las escondidas y menos en la noche? Bueno, para las personas que sepan o pertenezcan a la religión católica, los creyentes dicen que en Semana Santa el diablo está suelto. Es la semana donde Jesús murió y por ende el diablo llegó aquí a la tierra a hacer travesuras. En esas está llevarse a los niños y a las personas que están allá afuera. Sin contar que es la única semana donde literalmente tú puedes desenterrar el oro, esterlinas o dinero que los difuntos dejaron enterrando, a lo que las personas lo conocen como entierros. Ustedes me van a decir, ¿cómo es que tú sabes de todo eso? Bueno, les voy a contar. Hace más de 6 años, en la parte de Las Pitas, que es una parte como norte de aquí de la ciudad de Loja, hay un terreno que está lleno, pero lleno de entierros.
Tanto así que en una noche, la noche mayor, jueves o viernes santo, se prende una planta, literalmente con fuego, en una esquina de un terreno. Y no todas las personas pueden verlo, porque el entierro se lo conoce por salirle a las personas que tienen que sacarlo. Y si ustedes nunca han escuchado cómo se saca un entierro, quédense porque se los voy a contar. Se juntan entre 5 o 6 varones. Entre ellos llevan machetes, agua bendita, juguetes, chicotes, palas y se van casi a medianoche para madrugar o para amanecer. En eso de la 1 o 2 de la mañana empiezan a sacarlo. Muchas personas no solo lo han visto como zarzas ardiendo, sino que a veces como cabezas humanas que ruedan y se quedan en un lado, mostrando el lugar donde está el entierro. Hay ocasiones donde sale el propio dueño del entierro, o sea, la persona ya fallecida, y te muestra el lugar donde está. Se ha escuchado también que salen gallinas en forma de pollitos de oro, que caminan y corren y se quedan en cierto lugar. Lagartijas de oro. Entonces estas 5 personas se ponen de acuerdo para sacar el entierro. Lo que ustedes no saben es que cuando las personas sacan el entierro, literalmente el diablo está presente. Y ellos, bueno, el diablo pone la tentación. Porque ha habido personas que tocan el cofre ya, con las esterlinas y con el oro y con la plata, y se lo traga a la tierra porque empezaron con la ambición de que me quedo yo sola con esto, o hay personas que hasta piensan en atentar contra la vida de los demás que le están ayudando a sacar el entierro para quedarse con todo. Hubieron 2 personas en el Cisne que sacaron entierros con esterlinas. Para las personas que no sepan, el Cisne es un pequeño pueblito donde está literalmente la casa de la Virgencita, de la reina, del Cisne. Ellos cuentan, porque no fui la primera persona que lo escuchó, porque mi familia es de allá, mis abuelitos, que cuando estaban sacando el entierro, para ahuyentar al diablo porque él te empieza a silbar, tú escuchas el silbo lejos, pero quiere decir que él está cerca, dan en una piedra, en X, en cruz con el machete mientras sale chispas para ahuyentarlo. Lanzan agua bendita, empiezan a rezar y con el chicote empiezan a darle, pero cuando ellos se les mete como algo de ambición o como que tienen algo dentro como malilla, maliciosos, dice que aparece el diablo, a veces en forma de una cabra, de un burro una vez, y les muerde con tanta fuerza que les arranca los trozos de carne para ahuyentarlos que no saquen el entierro. Sin contar que ha habido personas que han vuelto desvividas de esos lugares, o sea, ya no han regresado. Y otros han vuelto como con derrames faciales, como que las bocas se les tuerce y terminan muertos. Así que voy a dejar los comentarios para que ustedes me digan qué opinan. No es la primera vez que una persona me habla de que no se juega en Semana Santa a las escondidas, y mucho menos en la noche. Porque así es, el diablo puede estarte mirando y te quiere llevar. Y les voy a contar otra historia aprovechando esto de aquí. En Sozoranga, que es un pueblito también de aquí de Loja, a un hombre se lo llevaron en cuerpo y alma el diablo. Y hubieron como 3 o 4 personas que dan testimonio de esto. El señor era muy adinerado en Sozoranga. Muchos decían que de la noche a la mañana él era muy pobre y de la noche a la mañana se volvió un hacendado grande con muchas tierras. Y muchas personas decían que él había vendido el alma al diablo, pero nadie lo sabía en realidad hasta que llegó el día de la muerte. Él padeció por 3 días con ampollas que se le llenaban de pus y de sangre y de agua brotaba por su cuerpo. Él como que se estaba pudriendo en vida. Y durante esos 3 días de agonía él pedía de que lo cremaran, o sea, le quitaran su vida y lo cremaran y que por favor dejaran sus cenizas botando en el aire, porque si no, él iba a venir y lo iba a llevar. Siempre decía eso y sudaba frío y tenía convulsiones, y la verdad fue muy triste su vida, y más su fin. Y muchas personas le decían, no, pero señor, dígamele, Huguito, tranquilo, que es una enfermedad, usted se va a sanar. Y él dice que tenía ampollas hasta en la boca, o sea, como que todo él estaba pudriéndose desde adentro, hasta que él muere. En eso lo van a velar. En los pueblos usualmente solo velan una noche, no velan 3 días. En esa primera noche, las personas se quedaban acompañándolo porque decían que él, cuando estaba pues en los últimos momentos de su vida, decía que no lo dejen solo, que no lo dejen solo, que no lo dejen solo. Y lo estaban velando como que en el pueblo tienen una casa comunal. Entonces en esa casa comunal estaban velándolo a él. Y obviamente él no tenía familia, entonces como que los moradores, algunos pues que habían recibido por parte de la ayuda económica, decían por todo el cariño que le tenían, me quedo. Eran 12:55 y cabían como 3 o 4 personas ahí. Otras estaban pues afuerita, fumando y así. Y dicen que sienten un olor a azufre potente que se entraba por la puerta. Era indescriptible. Se apagó, o sea, como que con el viento, con ese olor, entró y se apagó una vela. Y ellos solo recuerdan ver pezuñas que entraron por la puerta, fuerte, retumbando. Sonaba algo así.
podía escuchar cómo bugía. Como si estuviera un caballo bravo, una bestia, que les dicen en el pueblo así. Y la gente vio cómo esa cosa gigante sacó al hombre del ataúd, lo puso sobre su hombro y se lo llevó por la montaña. Y nadie pudo hacer nada por él. ¿Alguno de ustedes que estuvo en colegios religiosos les dio como la curiosidad de jugar la Ouija, Charlie o algo por el estilo dentro del colegio? Bueno, pues a algunos alumnos de cierto colegio en Guanajuato, aquí en mi país, México, hicieron exactamente esto, y es que me estoy debatiendo entre si decirles el nombre preciso del colegio porque pues el colegio sigue activo, o sea, tiene alumnos y todo, así que lo voy a pensar. Y pasó algo muy curioso. Todo esto sucedió entre finales de la década de los 80s, principios de los 90s, y a pesar de que todo Guanajuato sabía y hablaba sobre esto, los medios de comunicación prefirieron, pues, no decir nada, hacer como que no había pasado. Muy pocos medios de comunicación hablaron de esto. Todo esto ocurrió cuando recientemente este colegio había cambiado de instalaciones, o sea, se había mudado a otro lugar mucho más céntrico. Si ustedes son de Guanajuato, probablemente ya sepan cuál colegio es. El caso es que familiares, las personas, o sea, los alumnos que vivieron esto y amigos, decidieron ya no hablar más de este tema jamás. Los únicos testimonios que tenemos son de las personas que ayudaron, porque esto se hizo muy grande. Resulta que 5 alumnos, 3 mujeres y 2 hombres decidieron jugar a la Ouija dentro de las instalaciones de este colegio. La Ouija se había como popularizado muchísimo más en estos años porque recientemente había salido la película pues del Exorcista. Mucho se hablaba sobre la Ouija. Imagínense en un colegio religioso todo lo que nos decían, si de por sí yo cuando iba en la primaria eran los años 90 y principios de los 2000 y todo era del diablo, los Furbies, los tazos, los tamagotchis, todo era del diablo. Ahora imagínense el tablero de la Ouija. Pero estos alumnos decidieron que iban a hacer su propia investigación. Querían ver si todo lo que les habían dicho que ocurría, pues sí iba a ocurrir. La cosa es que esta sesión de Ouija, como era de esperarse, pues no salió nada bien. Y aquí no se sabe si fue como histeria colectiva lo que ocurrió aquí o andaba algo por ahí. Ya sea alguna entidad del bajo astral que ellos dejaron salir, alguna entidad demoníaca, pero algo raro pasó. La cosa es que en cierto punto de esta sesión que estaban teniendo los alumnos, se hizo presente una sombra, pero esta sombra estaba como más bien pegada a las paredes, y cada que la sombra aparecía, dejaba una mancha, como una marca en las paredes, así como de un cuerpo todo deforme. Y a pesar de que la sombra desaparecía, aquella marca quedó. Los alumnos relataron que al momento que vieron esto se asustaron muchísimo, tratan de huir del salón, se acercan a la puerta que tenían cerrada, y cuando tratan de abrirla se dan cuenta de que está bloqueada. Ellos están desesperados tratando de abrirla, mientras se dan cuenta que aquella sombra que se estaba materializando se acercaba cada vez más a ellos, y pues alguno volteó a ver el tablero y vieron como si una cabeza estuviera saliendo pues de aquí. O sea, hagan de cuenta algo así, pero en vez de una mano pues estaba saliendo una cabeza del tablero. Finalmente logran abrir la puerta, salen corriendo, pero se dan cuenta que nada más salieron 4 de los 5 que estaban jugando. Regresan y ven que una de sus compañeras está tirada en el piso, convulsionando con los ojos en blanco y espuma en la boca. Ellos intentaron auxiliar a su compañera, sacarla de ese estado, pero al ver que no podían deciden dejarla ahí e ir a buscar al sacerdote de la escuela. Llegan con él, le cuentan todo y el sacerdote decide que no los iba a auxiliar, pensando que esto era una broma de estos alumnos, así que no les quedó de otra que ir a buscar otro sacerdote, pero de una iglesia cercana al colegio. Lo que comentan fue que estos alumnos llegaron con este segundo sacerdote pidiendo que le hicieran un exorcismo a su compañera, a lo cual este sacerdote les contesta: es que yo no puedo hacer eso, o sea, sí la puedo auxiliar, puedo rezar, pero un exorcismo me tienen que dar permiso en el Vaticano, no es así como ustedes creen. Así que, aún así, este padre va al colegio, encuentra a esta chica todavía en este estado de trance. Al parecer ya no estaba convulsionando, pero seguía en ese mismo estado, y toda la demás escuela ya se había dado cuenta y todos estaban vueltos locos pidiendo pues ayuda médica. Pero al mismo tiempo, este padre se da cuenta lo que en realidad está pasando, porque ve el tablero de la Ouija, ve aquella mancha deforme en la pared y entiende por qué la chica está así. Así que dice: esto está muy por fuera de lo que yo puedo hacer. Toma en sus brazos a la chica y la lleva a la Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, que es una iglesia, y cuando está a punto de llegar, lo alcanzan los paramédicos y pues se la quitan, y ya no dejaron que entrara aquí para que resolvieran esta situación. Le dijeron: esta chica pues no necesita nada de exorcismos, necesita ayuda médica urgente. Fue internada junto con otra chica que estaba teniendo una crisis nerviosa. Hasta aquí ustedes podrán tener sus dudas de que esto fue histeria colectiva, de que pues en realidad sí necesitaba ayuda médica y todo lo que ustedes quieran, pero aquel salón donde jugaron y quedó la mancha, ahí se quedó año tras año tras año. O sea, incluso trataron de taparla con pintura y después volvía a salir aquella mancha, a tal punto que mejor clausuraron el salón y nunca más fue utilizado. Algunos otros alumnos decían: no, en realidad no fue clausurada, pero sí nunca lo volvieron a usar, casualidad. ¿Ustedes qué opinan? Respecto a los alumnos, todos sanaron, o sea, todos salieron del hospital, todo muy bien. Algunos tuvieron recaídas a lo largo de su vida, recaídas emocionales por esto que les había sucedido. Otros, pues,
vivieron como si nada hubiera pasado, pero el hecho es que decidieron que ya no iban a hablar nada al respecto, ni ellos, ni familiares, ni amigos cercanos. Hace algunos años, más o menos como por el 2016, esto salió a la luz de nuevo en grupos de Guanajuato y muchos ponían como las experiencias de los que fueron a ese colegio años después y cómo se seguía hablando de aquella mancha y de todo lo que había sucedido. Desafortunadamente pues pasaron ya 8 años y no estoy en ningún grupo de Guanajuato porque no vivo ahí, pero si ustedes son de ahí y saben dónde es el colegio, qué fue lo que pasó o algo por el estilo, pues lo pueden decir porque a mí me da mucha curiosidad qué fue lo que en realidad pasó. Y siempre en colegios religiosos hay este tipo de historias, desde que, no sé, la construyeron en un cementerio, este salón está maldito, no vayas ahí, esta, no sé, la monja se porta raro, cosas así, siempre hay algo en escuelas religiosas. Como experiencia personal rápida, yo iba en una escuela de monjas y había una capilla como al fondo de mi colegio, o sea, como en el patio, y siempre estaba cerrada, como que no nos dejaban entrar ahí ni nada. Cuando había misa nos llevaban a otro lugar, cosa rara, y sí decían entre alumnos, es que ahí pasaron cosas raras y una vez se encerró una chica y no sé qué, y sí se escuchaban ruidos raros, o sea, pudo haber sido cualquier cosa, pero eso alimentaba más pues esta historia. Y bueno, esta historia que les acabo de contar de Guanajuato la consideran como relativamente nueva a comparación de otras historias u otras leyendas que haya en el estado. Así que bueno, ¿ustedes qué opinan? Y yo como siempre los estoy leyendo. Hola mis Marlovers, ¿cómo están? Espero que bien porque yo estoy súper feliz por el apoyo del anterior video. De verdad, me alegro que muchas personas hayan comentado y por eso vengo a poner a los ganadores del anterior video. Aclaro que fueron muchas personas y no los pude poner a todos. Y también me refiero a que no hay reglas, también se podían emojis, pero como vi que algunas personas se esforzaron en comentar en blanco, los quise poner y si no apareciste, puedes seguir intentando. Yo pongo a las personas que más llegan temprano, pero bueno, aquí están los ganadores. Y el comentario más verde lo pondré en el próximo video, y si este video tiene mucho apoyo, haré una especial sorpresa. Bueno, y nada más que decir, comencemos. Tengo un extraño presentimiento de que yo voy a ser la siguiente, bueno, para ponerlos en contexto. Cuando tenía 11 años, me mudé a una nueva escuela. La verdad yo me puse muy feliz, ya que en la anterior me hacían mucho bullying por ser la más fea. No lo voy a negar, también me daba miedo que en la nueva me hicieran lo mismo, pero prefería ser positiva, así que cuando entré a mi nuevo salón, vi a muchas niñas bonitas, pero cuando llegué yo era la que más resaltaba. Las niñas al verme se pusieron muy feliz, ya que yo tenía rasgos muy bonitos, y corrieron hacia mí y me preguntaron que si era nueva. Yo les dije que sí, y todas me preguntaron que si quería ser su amiga. Yo me puse muy feliz y acepté, aunque no lo podía creer, ya que yo nunca había conseguido amigas tan fácil y nunca había sido la más bonita del salón. Y ni imaginar que algunos chicos se me acercaban y me querían hablar. Yo soy muy tímida para hablar con ellos, pero bueno, no le daba importancia. Todo iba muy bien, sentía que mi vida era perfecta desde que me cambié de colegio. El problema es que mis nuevas amigas me contaban que las más bonitas del salón desaparecían. Yo creía que todo eso eran mitos, pero siempre veía a unas niñas mirándome mucho. Ellas eran de otro salón, pero cada que me veían hablaban de mí y yo me daba cuenta. Pero yo no les ponía problema. Un día, mientras me iba para mi casa, encontré una nota en la puerta que decía: "Te estoy observando, ni creas que me quitarás el puesto". Yo no logré entender la carta, pero aún así me daba mucho miedo. Al día siguiente, mientras iba al colegio, vi a una sombra acercarse hacia mí. Yo me asusté y me fui corriendo. Cuando llegué le conté a una amiga de confianza lo que me había pasado. Ella me cree y me dice que tuviera más cuidado, ya que sospechaba que se trataba de una de esas niñas que hablaban mal de mí. Yo tomé eso como una advertencia y todos los días me iba corriendo para mi casa, hasta que un día volví a encontrar la misma carta afuera de mi casa. Yo no sabía si leerla o ignorarla, pero algo me decía que tenía que hacerlo. Cuando la leí decía algo que me dejó con un escalofrío en el cuerpo. Lo que decía era lo siguiente: "Te recomiendo que no andes sola". Yo le conté lo sucedido a mis papás, pero ellos no me creyeron y me dijeron que era imposible que pasara eso. Yo decidí creerles, pero fue un grave error. Cuando estaba en el colegio, noté como mis papás me llamaban mucho por medio de mi celular. Yo obviamente no podía contestar sin saber que ese era el último día que los encontré vivos. Cuando volví a casa, vi un carro de policías. Yo decido entrar para ver qué estaba pasando, pero ya era demasiado tarde. Vi a mis papás sin rostro y sin manos. Yo no lo podía creer y rompí en llanto. La policía llegó a decirme que, mientras no estaba en casa, alguien había entrado y que según me estaban buscando, pero mis papás se defendieron
atendieron y trataron de llamar a la policía, pero cuando vinieron ya estaban en ese estado. Yo quedé con ese trauma por el resto de mi vida y me tuvo que adoptar una tía. Cuando fui al baño vi una mancha de sangre en la pared que decía: "Te encontraré". Desde el día de hoy me siento observada todas las noches y esto lo cuento porque me siento más al borde de la muerte. Pero lo peor fue que una de esas compañeras no volvió desde el día que pasó todo lo ocurrido. El comentario más morado lo estaré poniendo en la próxima historia. Sin más que decir, comencemos. Imagina que un día te despiertas y notas que tienes una mordida. Y tú dices, bueno, habrá sido de mi perro, habrá sido de mi gato. Y resulta que no fue ni de tu perro ni de tu gato. Resulta que lo que te está mordiendo es un demonio. Bueno, no precisamente así le pasó a Clarita Villanueva, que es de quien vamos a hablar hoy, sino que mucho peor. Esto pasó en las Filipinas en el año 1950 aproximadamente. Clarita había crecido sin padre y su mamá era una supuesta psíquica que realizaba sesiones de espiritismo y lecturas, adivinación, etc. Desafortunadamente, cuando Clarita tenía 12 años, su madre muere y queda totalmente desamparada, ya que ellos no tenían a nadie más y a Clarita no le quedó de otra más que vivir en la calle porque su único sustento era su mamá. Si ya de por sí la vida en la calle de Clarita era horrible, la cosa estaba por empeorar muchísimo más. Así duró 5 años. Entonces, a sus 17 años, Clarita conocía muy bien las calles y pues su trabajo que era ser bailarina en diferentes bares y diferentes cosas. Un día, Clarita fue arrestada por la policía por comportamiento indecente en la calle y no importaba su edad, ella fue directo a la cárcel. Como dato extra, la cárcel a donde la llevaron tenía la fama de que estaba súper embrujada. Total, Clarita fue arrojada a una celda en espera de su juicio, pero no sabían que en cuanto los policías cerraron la celda, las cosas se iban a poner terribles. Una noche, Clarita comenzó a gritar de una manera que atormentaba a toda la cárcel porque sus gritos se escuchaban en todos lados. Esto hizo que los guardias corrieran hacia su celda y cuando ellos llegaron la encontraron hecha bola en una esquina, ensangrentada, lastimada y las heridas que tenían eran de mordidas bastante profundas. Cabe aclarar aquí varios puntos. Número 1, Clarita estaba totalmente sola en su celda, no la estaba compartiendo con nadie más. Y número 2, estas mordidas estaban en lugares donde ella no se las podía haber hecho por sí sola. Cuando se le preguntó qué era lo que le había pasado, Clarita dijo que había sido atacada por entidades fantasmales que aparentemente solo ella podía ver. Y las describió. Dice que eran dos, que uno de ellos era un hombre moreno muy grande con cabello rizado por todo el cuerpo y la otra entidad era más pequeña con una cara angelical y un gran bigote. Como les dije, no había nadie más con ella en la celda, no había manera de que alguien hubiera entrado y salido, los guardias se hubieran dado cuenta, estaba vigilada, entonces esto no era posible. A pesar de que ella estaba lastimada con estas mordidas que les digo estaban bastante profundas, pues los vigilantes dijeron, bueno, le dio un brote psicótico, un ataque de pánico y hasta ahí, la dejaron de nuevo sola en su celda y se fueron. Pero no sabían que esto solamente había sido el principio. Durante la próxima semana, Clarita sería atacada por estas mismas entidades una y otra vez. De hecho, las otras prisioneras que estaban cerca de la celda de Clarita le dijeron a los vigilantes, oiga, nosotros vemos cómo es arrojada entre las paredes de su celda y la vemos retorcerse por las noches. Todo fue lo suficientemente extraño para que el alcalde de la ciudad donde estaban le llamara la atención a este caso y fue a visitar a Clarita. Y además les dijo, traigan a Clarita a mi oficina porque voy a traer a diferentes profesionales para que la analicen. Este alcalde ya tenía en su oficina diferentes psicólogos, psiquiatras y profesionales de la salud para que vieran qué le estaba pasando y todos fueron testigos de que algo muy raro le estaba pasando a Clarita, ya que le dio un episodio mientras estaba enfrente de todo el equipo médico y es cuando se da esta foto. Ya que Clarita se empezó a retorcer de una manera que ni todos estos hombres podían contenerla y ahí, frente a los ojos de todos, pudieron ver cómo se le hacían estas mordidas en el cuerpo. Mientras todo esto estaba pasando, Clarita les gritaba que las entidades se reían y que se turnaban entre ellas para morderla. Y todas estas personas que estaban aquí no pudieron explicar qué era lo que estaba pasando. Uno de ellos dijo, tal vez todo esto tiene que ver con el oscuro pasado de Clarita, pero eso fue todo lo que pudieron decir. Aquí está otra foto de otro episodio que tuvo. Cuando Clarita se calmó y pasó el episodio, el alcalde le pidió que por favor dibujara a las entidades que la estaban molestando y le dieron un papel y un lápiz. En cuanto Clarita tomó el lápiz salió volando. Y cada vez que recogían el lápiz y se lo volvían a dar, esto mismo pasaba. Entonces simplemente Clarita no pudo hacer el dibujo. Y esto lo intentaron en diferentes ocasiones, pero simplemente Clarita no podía hacer el dibujo, no porque ella no quisiera, sino porque no la dejaban. O le tiraban el lápiz o simplemente ella era obligada a meterse el papel a la boca y comérselo igual que el lápiz. Simplemente se lo empezaba a comer. Y Clarita no recordaba nada de esto, no recordaba haberse intentado comer el papel y el lápiz. Clarita fue llevada a diferentes psiquiatras y médicos y todos la declaraban mentalmente sana y estable. Entonces no podían explicar cómo era que le aparecían esas mordidas de repente. Mientras tanto, la situación de Clarita se estaba haciendo sumamente conocida y se tomó la decisión de que se iba a hacer una estilo conferencia de prensa con cientos de periodistas y profesionales médicos, ya que estos ataques estaban aumentando en frecuencia y en intensidad. En esta conferencia de prensa, igual le aparecieron estas mordidas de la nada, entonces cientos y cientos de personas fueron testigos de lo que le estaba ocurriendo y de que todo era verdad. Cuando esto pasó, hubo un pastor que se quiso acercar para ayudar en el caso de Clarita. Cuando él entró al caso, dijo que estas extrañas
extrañas mordidas demoníacas ocurrían a diario, y que el médico de la prisión estaba tan desesperado de que no sabía explicar qué le estaba pasando que se convocó ayuda de médicos filipinos, chinos y estadounidenses, diferentes profesores universitarios y otros profesionales para analizar la situación. La noticia ya se había cubierto en todos los países, en Suiza, Francia, Alemania, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, en todas partes. Como había muchos doctores tratando de explicar este caso, llegaron a la conclusión de que esto tal vez era una fuga histérica o psiconeurosis histérica, y que posiblemente por esto le estaba saliendo esta decoloración en la piel que era confundida con mordidas, pero no nada más era la decoloración, sino que tenía los colmillos marcados y la piel toda lastimada, o sea, no nada más era como el moretón y ya. Y la teoría fue descartada. Otros dijeron, esto es un truco de magia que está haciendo la niña simplemente por llamar la atención y escapar de esta miserable vida que tiene en la cárcel. Ajá, y cómo explicaban que frente a tantas personas le ocurría esto sin que ella se hiciera nada. Uno de esos médicos que la revisó la acusó de que simplemente se estaba haciendo publicidad a ella misma. Clarita lo único que hizo fue quedársele viendo y decirle, morirás. Y al día siguiente, el médico, sin estar enfermo, sin haberle ocurrido nada, murió. El miedo se apoderó de toda la ciudad porque decían que además de todo, la niña era como una hechicera y echaba maldiciones a los seres humanos y simplemente morían. Todos en la cárcel le tenían miedo, pero en una ocasión, uno de los vigilantes la pateó por algo que ella estaba haciendo y de igual manera, Clarita le dijo, morirás. A los 4 días, también murió. Y con esta sería la segunda persona víctima de su maldición. Con todo esto, ya fue aceptado que el pastor se involucrara en el caso. Cuando llegó a la prisión se dio cuenta de que todos le tenían terror a Clarita. Trató de investigar un poco más y le preguntó a Clarita una descripción más detallada de los entes que la estaban molestando. Ella dijo que el conjunto de dientes que tenía una de estas entidades era que tenía dientes salientes por todos lados, colmillos que bajaban a cada lado de su boca. Lo curioso fue que los médicos verificaron efectivamente con esta descripción que así eran las mordidas que ella tenía en la piel. El pastor dijo, ok, esto es una posesión demoníaca, estamos lidiando con demonios. También se aceptó que a Clarita le realizaran un exorcismo. Entonces cuando la iban llevando a la habitación donde iba a ser, Clarita volteó con el pastor y le dijo, te odio. Y el pastor le contestó, ya sé que me odias, pero te voy a sacar de aquí. Yo creo que más bien hablándole al demonio. Se dice que el exorcismo duró 3 días y después de esos días, Clarita volteó con el pastor y le dijo, se ha ido, con una sonrisa. Si han visto otros casos de exorcismo, sabrán que no en todas las ocasiones es tan fácil. Algunas veces simplemente los engañan diciéndole que ya soy yo la persona y resulta que no. Así que, pues después de este exorcismo, las cosas pararon simplemente. El caso se desvaneció y fue olvidado. Lo raro es que no se sabe qué ocurrió con Clarita después. El pastor que realizó el exorcismo hizo este libro y se dice que en su posesión tiene muchísimas fotos y audios que él grabó sobre todo el exorcismo. Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Clarita realmente fue liberada de estos demonios o engañaron a todos? Porque está un poco sospechoso que después no se haya sabido de Clarita. Una duda que me queda a mí es, ¿realmente ella estaba poseída como tal o simplemente era atacada por fuerzas demoníacas y ya? Como siempre, estoy leyendo sus opiniones respecto a este caso. Quiero que vean esta foto, que me digan si ven algo raro, véanla bien. Más adelante se las voy a volver a poner, pero quiero que la vean antes de darles el contexto de esto. Como ya lo he dicho en distintos videos, yo tengo una sección donde suscriptores me mandan sus experiencias paranormales o experiencias raras. Y es el caso del chico que me envía esta historia. Ahora, tiempo atrás, él trabajaba para el municipio de su ciudad, en el área de parques, jardines y espacios públicos. Por lo cual era parte de su trabajo que lo mandaran a hacer inspecciones pues a este tipo de áreas. Un día le dijeron, oye, lánzate a esta casa, a esta colonia, le vas a hacer una inspección. Y le dijeron que esta casa estaba abandonada. A él se le hizo raro porque la colonia donde estaba esta casa era una colonia muy bonita, por lo cual que una casa abandonada estuviera ahí era raro. Pero fue, pues, a hacer su trabajo. Entonces, él llega y ve que ya hay ciertas personas ahí trabajando, ya estaban como cortando la maleza y demás. Cuando se acerca a la casa, le pregunta a los trabajadores que estaban ahí que sí había alguien adentro de la casa y ellos le dicen, no, todavía no ha entrado nadie, estamos acá en la parte de afuera en lo que tú, pues, haces lo tuyo, así que pues pasa y después vamos nosotros. Entonces él entró. Bueno, esta era una casa abandonada, como les dije, y era una casa antigua. Entonces tenía sótano, primer piso y segundo piso. Cuando entra, pues ve que el primer piso está pues sucio, las paredes manchadas, ya saben, como típico de una casa pues que ha estado sola mucho tiempo. Toma sus fotografías, hace lo que tiene que hacer y se va para el segundo piso. Ahora, un detalle es que cuando va ya subiendo las escaleras, le llega un olor que viene del segundo piso. No era como cañería, no era humedad, más bien era olor como a... Entonces, él sube y se da cuenta que esta vez en las paredes sí había cosas, o sea, como si fueran grafitis, pero no era con pintura, sino con carbón. Y no eran dibujos ni nada a lo loco, sino que eran como símbolos y palabras como en un idioma que no reconocía. Y este olor que les comento era mucho más fuerte. Entonces, lo primero que hizo fue, pues, buscar de dónde venía ese olor. Se paseó como por el pasillo y no vio nada, hasta que pasó por enfrente del baño y vio que la taza del baño estaba tapado como con una tabla de madera. Y el olor ahí era más intenso, entonces supuso que de ahí venía. Total, quita
la tabla que estaba tapando la taza del baño y se da cuenta que ahí, o sea, metido como a fuerza, estaban los cuerpos de varias gallinas, pues sin vida obviamente. Y eso pues era lo que apestaba. También había como bolsas de seca ahí también, lo cual pues hacía que el olor fuera más intenso. Él se asustó de ver todos los cuerpos de las gallinas ahí metidos o como en ese espacio tan compacto y como que dejó la tabla de lado y salió del baño. Pero cuando iba saliendo del baño escuchó que en el cuarto del fondo, o sea, escuchó sonido de movimiento, algo se estaba moviendo ahí. Él se quiso acercar al cuarto porque dijo, bueno, pues si aquí había gallinas, seguramente hay algún animal que puede necesitar ayuda. Entonces caminó hacia el cuarto que estaba al fondo, de donde había escuchado el ruido. Cuando entra a ese cuarto, vio una escena horrible porque había dibujos en el piso con más gallinas en el mismo estado, o sea, sin vida. Ahí, en medio del círculo, las paredes rayadas y olía peor que en el baño. Y bueno, obviamente no había nada vivo que hubiera hecho el sonido de que algo se estaba moviendo. Entonces, cuando se da cuenta que no hay nada que se esté moviendo, pues sale corriendo. Los jardineros se le quedaron viendo así como que ¿qué pasó? Y él así que no, ya entran a hacer lo que tengan que hacer y punto, o sea, yo ya me voy. Desde ese día sintió como algo raro, o sea, como que algo cambió. Ahora, pasaron unos cuantos días y le dicen que tiene que hacer otra inspección en un parque que estaba a las afueras de su ciudad. Por lo cual, al estar a las afueras, pues no iba mucha gente y el espacio era muy grande. Entonces él va, se reporta ahí con el encargado de mantenimiento y demás y le dicen, sí, pues ve a hacer lo tuyo, ahorita casi no hay gente. Entonces él va con su equipo, con su cámara y pues se pone en un punto que estaba como en medio de donde es una zona muy boscosa a tomar las fotos que necesitaba para la inspección. Entonces nota movimiento así como que por atrás de él y voltea y ve pues una persona. Y él dijo como, ok. Toma las fotos que tenía que tomar y se mueve del lugar. Entonces al momento en que se instala, vuelve como a ver movimiento y voltea y vuelve a ver a esta misma persona. Notaba que conforme pasaba el tiempo que estaba ahí, como que esta persona se acercaba un poquito más. Entonces él dijo, me quiere robar la cámara. Pero no lo alcanzaba a ver bien, porque a pesar de que sí se estaba moviendo, no estaba tan cerca como que para que él pudiera verle las facciones. Y es este momento en el que toma esta foto. Porque lo que quería era tomar la foto y hacerle zoom a esto que ustedes ven aquí para ver quién era, o mínimo ver las facciones o lo que sea. Ver si traía algo, por si lo quería saltar, ya saben. Y cuando toma esta foto es que se da cuenta de varias cosas. Uno, se veía gigante para la distancia en la que estaban. Porque no tiene cara. Está todo de color negro. Y como les dije, a la distancia que estaban él tomando la foto y esta cosa, tendría que haber medido unos 2 metros para que saliera así. El chico no supo qué hacer, simplemente se le quedó viendo un rato. Y mientras estaban haciendo como ese contacto visual, esta cosa ya no se movía hacia él. Y después de meditarlo un rato, agarró sus cosas y se fue corriendo pues a donde estaban los encargados de administración. Y pues vean más o menos, ni siquiera se le ve como que tenga cabeza o los brazos están larguísimos, no sé ustedes qué opinan. Cabe aclarar que la casa a la que fue a hacer la inspección donde él cree que ocurrió todo esto, ya ha sido restaurada y ya creo que tiene una fábrica ahí o algo así. Los leo con sus opiniones de qué es esta cosa. Imagínense que su hermanita, primo, sobrinita, lo que ustedes quieran, un bebé recién nacido, les hable, y no me refiero a tata, papá, mamá, no, sino que les haga una frase completa y que tenga sentido con lo que está pasando. Bueno, pues resulta que en 1817, en el estado de Durango, aquí en México, ocurrió algo así. Si de por sí en estos tiempos esto sería bastante extraño, imagínense cómo lo tomaron en aquellos años. Resulta que en una familia, pues recién había nacido un bebecito. Tenía solamente 4 días de nacido y ese bebé tenía una hermana mayor de tan solo 7 años. Esta hermanita estaba cuidando al bebé cuando la mamá escucha que esta niña sale gritando, asustadísima, del cuarto y le dice, mamá, el bebé me acaba de hablar. La mamá le pregunta qué te dijo, o sea, a lo mejor nada más estaba balbuceando, pero no, le había dicho una frase perfectamente bien hecha. Porque las palabras que escuchó esta niña que salieron de la boca del bebé fue, no le des tan fuerte a la cuna porque me duele la cabeza. Lo que obviamente asustó a esta niña porque le pareció bastante tenebroso cómo es que su hermanito estaba hablando. Como les dije, la mamá evidentemente pues no lo creyó y le dijo, no te preocupes, vamos otra vez al cuarto para que veas que tu hermanito no está hablando, simplemente fue como, no sé, producto de tu imaginación, no sé, escuchaste otra frase de otro lado y pensaste que era tu hermano, y entran a la habitación. Entonces la mamá, pues como escuchan, el bebé estaba en su cuna, entonces la mamá como que empieza a mecer, ya saben, otra vez la cuna, y el bebé repite la frase, no le des tan fuerte a la cuna porque me duele la cabeza. La mamá
no estaba preparada para la impresión que acababa de tener y lo único que se le ocurrió fue ir por el cura a la iglesia del pueblo. Que por cierto no les dije en dónde pasó, en el poblado de Santiago Papasquiaro, como les dije, en Durango. El cura tampoco creyó lo que la mujer le estaba diciendo, pero para tranquilizarla le dijo, sí, vamos a ver a tu hijo para ver qué es lo que está pasando. Entonces llega el padre, pues ya el bebé no está diciendo nada y empiezan a mecer la cuna y el bebé dice otra frase muy parecida, pero le dijo, padre, no le mesa tan fuerte la cuna porque me duele la cabeza y que tampoco la mesa ni el alcalde ni nadie. ¿Y qué fue lo primero que pasó al escuchar esto? Pues que todo el pueblo se enteró y además el alcalde fue a ver si era cierto, ya que esto era un hecho insólito, poco creíble y la gente tenía sus dudas, así que lo que hicieron fue sacar al bebé de su cuna para ver dónde estaba el truco. Digo, en esos años no había como grabadoras o algo así, pero sí, para ver, descubrir qué era lo que estaba pasando, pero no encontraron absolutamente nada más que sábanas, cobijas y cosas de bebé. Lo checaron debajo de su ropa, por todos lados, no había nada. Mi padre junto con más sacerdotes me hicieron 67 exorcismos para quitarme 6 demonios y no resistí. Este es el verdadero caso de Emily Rose. Annalise Michel era una chica bastante católica de Alemania que a partir de los 16 años empezó a presentar convulsiones. Cuando sus papás la llevaron al doctor, estos dijeron que ella tenía epilepsia, pero tiempo después se volvió muy agresiva con todas las personas y le temía a los objetos religiosos. Mordía a sus hermanas, era muy grosera con sus profesores y ningún doctor sabía qué le pasaba exactamente. Papá, como buen católico religioso, decidió llevarla a la iglesia y pedir por un exorcismo o porque un cura la viera para ver qué le estaba pasando. Fue cuando su petición fue rechazada, pero la condición de Annalise cada vez era peor, hasta que un obispo se interesó en su caso y autorizó que se le hiciera un exorcismo. En el primer exorcismo se concluyó que ella no tenía un demonio sino 6, así que 2 veces por semana se le hacía un exorcismo y la pobre ya no podía ni resistir. Cada semana se reportaba que ella podía hablar idiomas diferentes, que podía doblar su cuerpo en las maneras en las que una persona normal no podría, hasta el punto en el que se rompió la rodilla. Pero ellos seguían teniendo fe, ellos sabían que si seguían haciendo esas prácticas, estos demonios se iban a ir, pero estaban equivocados. Una vez estaba en la cama con mi celular cuando escucho que mi mamá me grita que iba a salir de compras, que si quería acompañarla. Ella solo me dijo que me dejaba dinero en la mesa y se fue. A mí me agarró sed, así que fui a por un vaso de agua. Me lo serví y me lo tomé. Después volteé hacia la heladera y me di cuenta que había una nota que decía entraste a un juego, cumple con las reglas si quieres sobrevivir. Yo pensé que era una broma de mal gusto para darme temor y escalofríos, entonces rompí la nota y tiré a la basura. Estaba en mi cama viendo TikToks cuando de pronto se abre mi puerta y se cierra brusco y pasa lo mismo con la ventana. Se abre y se cierra bruscamente y se empiezan a caer cosas. Yo me horroricé. Entonces decidí esconderme debajo de mi cama. Ya cuando todo se tranquilizó, vi la misma nota en mi cama, pero esta vez decía si de verdad quieres sobrevivir, cumple con las reglas, si no te pasara algo malo, y en las reglas decía si ves que se abre la ventana, ciérrala rápidamente porque seguramente un espíritu quiere entrar y poseerte. Segunda regla, si escuchas que tu mamá te llama pero ves en tu celu que tenés un mensaje de ella, la que te llamó no es tu mamá, y no le respondas, entonces se abrió la ventana y yo la cerré rápidamente. Luego, 5 minutos después, escucho que mi mamá llega y dice que la comida ya estaba hecha desde antes, pero veo que tengo un mensaje de ella que decía que ya estaba por llegar, que solo estaba a 10 cuadras de mi casa, y no le respondo. La voz se hacía cada vez más y más gruesa, y escucho que esa cosa se acercaba a mi recámara. Yo me asusto y llamo al 911 y me decían que llegaban en 5 minutos. Pero esos 5 minutos pasaron a ser 15 minutos. Cuando dejé de escuchar ruidos, me desesperé, ya que los policías no llegaban. Llamé de vuelta pero no contestaron. Así me fijé por una ventana a ver si había alguna señal y me quedé horrorizada. Eran los policías pero descuartizados. También había una patrulla, pero adentro los policías estaban desmayados. Pero yo me preguntaba, ¿y dónde está mi mamá? ¿Dónde carajo está? Yo no sabía qué hacer, así que lo único que pude hacer es saltar desde la ventana y quedarme en el casa de un vecino. Pasé 1 hora y media explicándole al vecino todo lo que me sucedió. Me creyó ya, que tenía algunos cortes por desesperación y tics que me hicieron chocar contra la punta de varios muebles, causándome esos cortes. Después llegó mi mamá, llorando y abrazando, jurando que no iba a volver a dejarme sola, y desde ahí que no me dejan sola. Hola, hoy les traigo otra historia, es mía, y si es real, si usan audio dar créditos. Bueno, empecemos. Un día era la 1:24, y toca la puerta, yo bajo y abro, era mi prima y un tío que en paz descanse y otro, tío papá de mi prima, iba mi tía en ese entonces, yo tenía 9 años, y iban en una camioneta de cajuela abierta. Nos dijeron a mí y mi mamá que, si no queríamos ir al rancho, a ver a la hermana de mi mamá, estamos hablando de mi tía, a lo que mi mamá dice que, sí, mi mamá se llevó muchas cobijas y galletas para el
el camino y mis dos tíos iban manejando y iba mi primo, el mayor adelante, yo y mi prima ahí. Mi mamá y tía nos fuimos en la cajuela, yo y mi prima tendimos las cobijas y contamos historias de terror. Era de noche, se veían los árboles muy altos y sonidos raros se escuchaban. Mi mamá y tía se durmieron, el camino era muy lejos, estábamos a 4 horas, yo y mi prima estábamos emocionadas y llegamos y saludamos a mi tía, estábamos muy felices y vimos que era la única casa y enfrente de la casa de mi tía estaba un panteón, no le dimos importancia y seguimos jugando. Nos dormimos en un cuarto yo y mi prima solas y eran las 3 de la madrugada y le dije que si íbamos al panteón, ella dijo que sí. Agarramos linternas, todos estaban dormidos y fuimos y todo estaba muy oscuro. De repente nos perdimos, el panteón era grandísimo y vimos un árbol y vimos algo, era fuego y habían bolsas alrededor. Nos espantamos, alguien gritó, me dio mucho miedo, yo lloré, vimos a 2 personas que nos seguían y rápido nos escondimos en los baños. Yo estaba llorando y mi prima me tapó la boca. Aclaración, mi prima tenía en ese entonces 9 años también, bueno, y me tapa, se escuchan pasos hacia nosotras y nos callamos y no era nadie. Luego a como pudimos corrimos sin parar hasta que logramos salir. Yo volteo hacia atrás y vi que las 2 personas sonríen y dicen adiós. Nos dormimos y al día siguiente nos pasan cosas extrañas, se escuchaban voces y ruidos y de repente nos dicen que vamos a ir a la tienda, pero el rancho quedaba a 20 minutos y fuimos en el carro. Cuando veníamos de venida, mi tío le dice a mi hermana que si quería manejar. Mi hermana no sabía en ese entonces, mi hermana tenía 17 años y dice bueno, y nos paramos y le explica un poco y de repente parte. Este hombre que ustedes ven aquí no solamente fue apodado el hombre más malvado del mundo, muchos lo consideran el padre del ocultismo, conocido por invocar más de 100 demonios y además conocido por ser el otro monstruo del lago Ness. También se dice que él ha sido el único humano que ha sido capaz de abrir todas las puertas hacia el infierno que hay aquí en la tierra. Este hombre se llamaba, y perdón si no lo pronuncio bien, Aleister Crowley. Y así como les dije, este hombre se convirtió en el otro monstruo del lago Ness y cuando sepan toda su historia y todo lo que hizo, probablemente el monstruo que parece dinosaurio del lago suena inofensivo. Todo empezó con esta mansión que le llaman Boleskine House. Es una mansión de más de 300 años de antigüedad y se encuentra a la orilla sur del lago Ness en Escocia. La propiedad tiene un total de 14 hectáreas, tiene muchísimos cuartos, pero eso es lo menos importante. Resulta que este señor necesitaba un lugar que fuera amplio, discreto y alejado y según sus creencias que la entrada estuviera orientada hacia el norte. En realidad esta casa no cumplía con este último requisito, pero cuando este señor la ve, le encanta y dice, ¿sabes qué? No me importa, quiero esta propiedad. Porque además él ya había recorrido más de media Inglaterra para encontrar el sitio ideal. Ahora, esta mansión tenía dueña que no había puesto a la venta esta propiedad, pero Crowley dijo yo la quiero sí o sí, así que se contacta con la dueña, va a hablar con ella y le dice ¿cuánto quieres por tu casa? Y la dueña le dice es que no la estoy vendiendo. Pero digamos que problemas económicos este señor no tenía. Así que le hizo una oferta desorbitante, tanto así que la dueña dijo ok, vendida. Le ofreció un poco más del doble de lo que en realidad costaba esta mansión. Por eso esta señora no dudó en aceptar. Una vez que esta propiedad ya fue de Crowley, lo primero que hizo fue construirle una entrada que daba hacia el norte, aunque en realidad no usaban mucho esa puerta. Pero con eso pues ya tenía todos los requisitos que él necesitaba para rituales. Ya que, sí, Crowley realizaba en esta mansión rituales satánicos, utilizaba magia oscura para invocar espíritus y demonios. Diario hacía ceremonias, como él le llamaba. No sé si alguna vez han escuchado qué tipo de energía necesitan para rituales satánicos muy fuertes, que tal vez no puedo decir aquí, pero eso ocurría a diario. En la casa siempre había hombres y mujeres, pero Crowley era el celebrante porque él era el que estaba invocando espíritus. Y como era un caos esta casa todo el tiempo, comienza a llamar la atención y más gente se le comenzaba a acercar a este señor. Aunque no creyeran en lo que estaba haciendo, su manera de ser era como fascinante. Un escritor inglés llamado William Somerset conoció a Crowley cuando él era propietario de esta mansión y él dijo que lo fascinó y lo aterró al mismo tiempo. Imagínense estar deslumbrado y espantado por la misma persona al mismo tiempo.
Este escritor dijo: me desagradó al instante, pero me interesaba y me divertía. Hablaba mucho y muy bien. De joven, según me habían dicho, era muy guapo, pero cuando lo conocí ya no era tanto. Sus ojos eran notables y tenía un modo, no sé si era natural o adquirido, pero de enfocarlos que cuando te miraba parecía que viera algo dentro tuyo que te atravesaba con la mirada. Era un farsante, pero no del todo. Mentía y era ostentoso. Él se vanagloriaba de muchas de las cosas malas que había hecho. Además contaba historias fantásticas acerca de sus experiencias, pero era imposible saber si decía la verdad o solo trataba de engañarte. Y por toda la tensión que estaba generando en ese momento fue cuando lo apodaron el hombre más malvado del mundo. Primero que nada, todas las personas que iban a visitarlo realmente eran engañadas por él. Los hacía creer otra cosa y cuando llegaban y empezaban a ver los rituales se daban cuenta que habían sido engañados. Porque Crowley los hacía parte de sus rituales a la fuerza. Y supongo que dependiendo la persona daba mucha pelea o poca pelea a que lo forzaran a estar ahí, pero muchas personas fallecieron en esa casa. Otros más tuvieron colapsos inesperados y otros tuvieron episodios de locura. Era muy común por la madrugada ver personas escapándose de esta casa. No todos lograban escapar, los que sí lo hacían dijeron que ellos ya no aguantaban la atmósfera del lugar y que los repugnaba todo lo que ocurría ahí. Una tarde, Crowley se fue de casa y cuando regresó, encuentra a un sacerdote sentado en la sala. Lo que hacía ese sacerdote era ir a informarle a Crowley lo que estaba pasando con las personas que habían visitado su casa y que ya estaban pues en su vida normal. Este sacerdote le dijo: mira, hay un hombre que nosotros conocemos como un hombre de trabajo, de familia y bastante tranquilo. Algo le pasó que trató de quitarle la vida a toda su familia. Otro hombre más, que era un obrero, fue a trabajar y se quiso quitar la vida ahí en su trabajo. Y en lo que el sacerdote había estado ahí en la casa, fue testigo de cómo las personas que estaban ahí enloquecían y se trataban de quitar la vida unos a los otros. Todas esas personas habían estado aquí, entonces era como lo que tú les estás haciendo, los está traumando y están lastimando a otras personas. Incluso Crowley tenía un carnicero que trabajaba en la casa y él se había cortado cuando estaba cortando carne. Pero este señor le salió tanta sangre que falleció. Y aquí se manejaron dos versiones. En una dicen que este carnicero anotó el nombre de 2 demonios que se habían invocado aquí. Y cuando escribió los nombres fue que le sucedió esto. Y la otra versión dice que Crowley lo había embrujado. Porque pues ya sabía mucho, ya había visto muchas cosas y a Crowley no le convenía que fuera a decir eso. Se cree que Crowley invocó a más de 100... Yo considero que ella tuvo demasiada suerte, porque el dueño del perrito estaba ahí para jalarlo de la correa. Si no, quizás ella el día de hoy no tuviera nariz. Y les voy a contar algo. Yo amo y respeto mucho a los perritos, pero les voy a decir una cosa a ustedes. Nunca se aproximen a un perrito que no los conoce. Respeten su espacio personal. Esta historia me la contó un doctor. Espero de corazón que si hay personas sensibles viendo este video, pasen. Y para los que ya no tenemos ni alma ni espíritu, porque amamos estos temas, pueden quedarse. Pero recuerden que son temas muy fuertes y que lo hablamos aquí con respeto. Y es para que otras personas que nos están escuchando no les pase. Dicen que era más o menos de 11:30 a 12 de la noche, que él estaba en emergencias hablando con unas enfermeras de algunos casos que les tocaba ese día. En eso escuchan que empieza a llegar una ambulancia y que preparen porque viene un niño muy grave. Usualmente cuando llegan en las madrugadas se sabe que son accidentes y lastimosamente muchos de los niños que llegan en esas condiciones pues fallecen, porque no solo por accidentes pues de tránsito, sino a veces por maltrato intrafamiliar, ya que los niños no resisten y pues ahí es cuando los agresores llaman a la ambulancia pensando que pueden salvar al niño. Ellos estaban preparados para esperar lo peor, porque el doctor que me contó esto me dijo: pero si yo te contara todo lo que he visto en emergencias, tuvieras una sección solo de eso, porque los médicos vemos la peor parte de los seres humanos. Así que si ustedes quieren que yo haga una sección de eso, déjenmelo en los comentarios. Cuando lo bajan al niño de la camilla, todos los doctores y las enfermeras que estaban ahí para recibirlo se quedaron así, impactados. Le ven la carita y se dan cuenta que él no tenía cara. Esa era la palabra para definir, no tenía cara. Y cuando le levantan un poco la sábana, se alcanzaba a ver un poco de grasa desprendida de aquí de su cuerpo. Una de las enfermeras le dice:
fue un ataque de un perro. El niño estaba más muerto que vivo. En ese momento lo pasan directo a quirófano para saber si está reventado básicamente. Obviamente él me hablaba con otros términos médicos, pero si les digo a ustedes tampoco van a entender, van a tener la cara como... Tratan de parar las hemorragias, ya que el niño no tenía labios, no tenía nariz. De sus deditos, hagan de cuenta que estaban 2 comidos, literalmente, así como está mi mano, estaba la manito del niño. Dice que su cabecita estaba llena de mordidas, era irreconocible verlo al niño. Obviamente, cuando llegan casos así, se llama a la policía. El niño estuvo más de 7 horas en cirugía para tratar de salvarle la vida. No tenía dedos de los pies, ni uno, y estaban tratando de salvarle, pues, su pierna, la derecha, porque dice que estaba casi comida. Si el niño sobrevivía, tenía que hacer fisioterapia para volver a aprender a caminar. El médico que me contó esto a mí me decía, pero todos en el hospital que recibimos al niño, rezábamos para que el niño no salga de quirófano, porque la vida que le iba a tocar afuera iba a ser una vida muy dura. Con decirles que él no tenía partes íntimas. En ese ataque del perro, el perro se los arrancó. Literalmente ese perro se estaba comiendo al niño ya el estómago. Cuando ellos salen se dan cuenta que los padres están afuera destrozados. Ya la policía llega y el niño sale de la operación. Milagrosamente sobrevive. Pero 2 días después le entra una bacteria que el médico me explicaba, que hizo que tuvieran que amputarle la pierna. Obviamente las personas querían saber qué sucedió. Y la señora empieza a contarles que ellos contrataron a una niñera para cuidar al niño esa noche, porque el papá del niño tenía una cena muy importante del trabajo y no podían dejar de ir. Cuando llega la niñera, se dan cuenta que llega acompañada de un perro. A la señora sí le dio como un poco de mala espina cuando llega con el perro porque era un Rottweiler. Y le dicen, no se preocupe, él es muy cariñoso con los niños, con las personas, no le va a hacer daño. La señora habla con el esposo y le dice como que tengo algo en mi corazón que no me da buena espina, mejor yo no voy, me quedo aquí. Le pagamos a la chica pero que se vaya, pero no está bien que llegue un perro. Él le dice, estás exagerando, además míralo, está juguetón. La señora le dice, ¿sabes qué? Puedes dejarlo, pero siempre y cuando lo encadenes o lo dejes afuera, porque mi hijo está muy pequeñito. La chica le dice, yo traje un bozal, entonces puedo tenerlo adentro y le pongo el bozal. Ahí la señora como que se tranquiliza un poco y dice, no, pues es verdad, con un bozal pues no le hace daño a nadie. Acepta y se van casi 8:30. Dice que fue la última vez que vio a su hijo, básicamente antes de ser comido por ese perro. Como en la casa tenían cámaras y no le avisaron a la chica, ella revisaba desde su celular, viendo que todo vaya bien. Casi a las 10 de la noche, el celular de la señora se descarga por completo. Y dice que 10:35 ella sintió como una estocada, como que algo no iba bien. Y le dice al esposo pues que le llame a la muchacha. Y cuando empieza a llamar a la casa, al teléfono de ella, no contesta. Es ahí donde ella dice, tenemos que irnos porque algo no anda bien. El esposo le dice, no exageres, quizás lo está haciendo dormir, quizás subió, no sé, pero no escucha el teléfono. Y una vecina le llama al marido después de unos 10 minutos de tener esa discusión y le pregunta que qué pasa, que si llama a la policía o que si todo está bien. La señora le responde por el teléfono del marido y le dice, perdón, es que yo estoy utilizando el teléfono de mi esposo porque el mío se apagó. Le dice, sí, la estuve llamando. Lo que pasa es que como hace, no sé, 20 minutos se escuchaba gritar, ladridos. Y ahora que vamos a tocar, ya no se escucha nada. Y queríamos saber si ustedes estaban en la casa o si tal vez se metieron los ladrones. Y él dice que no está en la casa, que por favor entre. Aunque se rompa las ventanas, pero que entre. Porque su hijo se quedó con una niñera y con un perro. Entonces la vecina dice, bueno, le corta la llamada. Y luego como de 3 minutos, ellos ya salen de la fiesta. Y el esposo se iba enojado porque decía, era una oportunidad para un ascenso en mi trabajo. Pero tú, como estás de histérica, no sé qué. Y le llama a la vecina y le dice, vecina, alcáncenos en el hospital porque su hijo está muerto. Por eso cuando llegaron, en la ambulancia el niño venía solo. Cuando la señora se reencuentra con la vecina, le pregunta que qué le pasó a su hijo, a lo que ella le responde. Una vez era de noche y yo estaba con una amiga, ya que estábamos haciendo una pijamada. Nosotras éramos las únicas que estábamos en la casa, ya que mis papás estaban de viaje y mis hermanos estaban en una fiesta. Luego de ver una película, decidimos irnos a dormir ya que ya era muy tarde, y cuando ya estábamos a punto de dormirnos, se escuchan ruidos de perros abajo. Yo pensé que, de seguro era un perro de la calle, ya que no teníamos perros porque estábamos continuamente de viaje.
Mi amiga se asusta y me dice que tendríamos que ir a ver. Yo le digo que no le dé tanta importancia y que intente dormir. Después de unos minutos, se dejan de escuchar esos ruidos. Al día siguiente nos despertamos y todavía mis hermanos no habían llegado. Yo le dije a mi amiga que no se preocupe, ya que de seguro se habrían quedado a dormir en la casa de un amigo. Ella me dice que nos cambiemos, así íbamos a comprar comida. Luego de cambiarnos estábamos por salir, pero encontramos una carta que decía si quieren seguir con vida esta noche, deberán cumplir estas reglas. Primero que nada, deben quedarse todo el día en la casa. Si alguna de las dos sale, las dos sufrirán las consecuencias. Segundo, deben de estar todo el día revisando su casilla de mensajes, ya que allí les llegará el anuncio de los retos que deberán hacer. Tercero, deben elegir una habitación que será el cuarto seguro, ya que al comenzar a hacer los retos, deben de estar allí y al terminar de hacer cada uno de los retos correctamente, deberán ir allí y tratar de dormir. Después de que nosotras terminamos de leer eso, entramos rápido a la casa y decidimos que el cuarto seguro sería la habitación de uno de mis hermanos, ya que su habitación era la más grande. Luego empezamos a tapar todas las ventanas con toallas de baño. Desde entonces estuvimos todo el día pendientes a nuestra casilla de mensaje. Más o menos a las 8 de la noche nos llegó un mensaje diciendo los 10 retos para sobrevivir esta noche. El primer reto es encender todas las luces de la casa. Al no estar encendidas todas las luces a las 8:15, le descontará puntos. Al no llegar a los 12 puntos, las dos sufrirán las consecuencias. Nosotras empezamos a encender todas las luces rápidamente. Al llegar las 8:15, nosotras ya habíamos prendido absolutamente todas las luces que habían. En eso nos llega el segundo reto parte 2. El juego de las escaleras. Para este juego solo se necesitan dos cosas: una venda con que cubrirte los ojos y unas escaleras. Para comenzar deberás ponerte frente de las escaleras y recitar unas palabras. Hoy me presento ante ti, Lucifer. Ábreme las puertas de tu reino. Esto para estar bendecido. Después deberás vendarte los ojos, de modo que no veas nada a tu alrededor. Tendrás que repetir esta frase 6 veces para estar bendecido y poder atravesar el umbral del juego. Después se debe de dar un paso al frente y comenzar a subir la escalera. Al subir deberás ir contando cada escalón hasta llegar al final. Este paso es muy importante debido a que deberás memorizar el número obtenido. Después deberás dar la vuelta y bajar por los escalones, nuevamente contándolos uno por uno hasta llegar al final. Si el número de escalones que contaste de bajada son los mismos que contaste de subida, es que has fallado y tendrás que intentarlo de nuevo. Pero si contaste un escalón más, es que ha comenzado tu viaje al inframundo. Deberás subir los escalones de nuevo y serán los mismos que contaste al principio, pero al bajar te darás cuenta que el número de escalones han aumentado de nuevo y así sucesivamente. La realidad es que cada vez que bajas, te irás acercando cada vez más al inframundo. Tendrás que mantener el paso firme y por ningún motivo te quites la venda o veas a través de ella. Probablemente escuches ruidos a tu alrededor, pero deberás conservar la calma. El viaje durará depende de la persona y la cantidad de maldad que tengas dentro. El descenso será cada vez más prolongado y comenzarás a sentir demasiado calor, además de un olor muy desagradable, pero deberás seguir adelante y no hacer caso. Cuando llegues al final escucharás una voz muy profunda que te preguntará ¿qué es lo que quieres? Y un ente se te aparecerá de frente para ofrecerte cualquier cosa que desees. En ese momento tendrás que conservar la calma y pedir lo que deseas, sin miedo alguno. Una vez hecho eso, tendrás que dar la vuelta y subir todos los escalones hasta salir del inframundo. Solo en ese momento podrás quitarte la venda, debido a que el juego habrá terminado. Si todo lo hiciste bien, se te cumplirá el deseo que pediste, pero si no lo haces bien, te caes o te da pánico, correrás el riesgo de quedarte en el inframundo para siempre. Bloody Mary, Verónica o María Sangrienta, se trata de una adolescente que murió y su cuerpo quedó atrapado entre el mundo de los vivos y de los muertos. Existen diferentes versiones de la leyenda y algunos aseguran que Bloody Mary es la hija de Satanás. Se dice que Bloody Mary era una joven de 15 años, muy presumida, y que amaba su cabello, el cual cepillaba todas las noches 100 veces. Un día un hombre se escondió en el armario de la joven para jugarle una broma, mientras ella se peinaba el pelo. Cuando Mary se encontraba distraída, el hombre salió del armario y le tapó la boca con un pañuelo para que no gritara, mientras él le cortaba el cabello. Después de eso, Mary no soportaba verse al espejo sin su cabello. Se sentía fea, por lo que terminó. Es por eso que la leyenda dice que si enciendes 3 velas frente al espejo, después te cepillas el cabello 100 veces y al finalizar repites 3 veces el nombre de Bloody Mary, ella se te aparecerá y no te dejará vivir tranquilo.
¿Y tú invocarías a Verónica? En México, las abuelas cuentan que cuando caía la noche, la gente corría presurosa a encerrarse, alumbraban con lámparas de petróleo y se encomendaban a Dios. Las mamás de bebés de escasos meses eran las más preocupadas, debido a que las brujas buscaban la sangre de sus pequeños, en especial los que no estaban bautizados. Es por eso que las personas, para protegerse, usaban tijeras y las colocaban en forma de cruz. También usaban listones, figuras religiosas y agua bendita. Se cuenta que las brujas se presentaban en enormes bolas de fuego que saltaban y cruzaban los cerros en búsqueda de alguna presa. Se cuenta que para tomar esa forma se transformaban mediante rituales satánicos. Se desprendían de brazos y piernas que mantenían cerca del fuego para mantenerlas calientes. Su boca se transformaba en un pico con una delgada y muy alargada lengua con la que podían succionar la sangre. Posteriormente se iban hasta lo alto de un cerro para prenderse en llamas y emprender su vuelo. ¿Y tú crees en las brujas? Hola, el día de hoy les traigo otra historia, espero y les guste. Esto le pasó a una seguidora y perdón por no subirles historias, pero es que estaba muy ocupada. La contaré en primera persona para que me entiendan mejor. Comencemos. Bueno, pues yo tenía unos 10 años y era como en 2019. Recuerdo que eran las 12 de la mañana y había salido de la escuela. A mí no me gustaba ir a la escuela, pero ese día fui, ya que eran los últimos días. Mi mamá había llegado por mí, yo estaba lista fuera de la escuela, pero veo que mi madre estaba muy asustada y estaba toda pálida. Yo también me asusté y le dije que qué le pasaba y que si estaba bien. Me dijo que no pasaba nada y que esta vez nos teníamos que ir a quedar en un hotel. Yo le dije que, sí, confundida, llegamos al hotel, pero yo todavía me preguntaba que por qué no podíamos ir a la casa, así que le pregunté: mamá, ¿por qué no podemos ir a casa? Ella se quedó callada por unos minutos, pero después dijo: hija, no podemos ir a la casa porque hay un hombre con un cuchillo afuera de nuestra casa, gritando que salgamos, pero yo me vine por la puerta de atrás y rápidamente vine por ti a la escuela. Yo me asusté demasiado y me quedé callada. Mi madre no dijo nada y estuvimos en silencio por un rato. Todo el rato estaba en mi teléfono y leyendo un libro, ya que no tenía ganas de salir afuera a la alberca del hotel. Ya se había hecho de noche y nos acostamos y dormimos. Yo no podía dormir del miedo, pero después cerré los ojos y me quedé dormida. Ya había amanecido y nos teníamos que ir del cuarto, pero yo no quería irme a mi casa, ya que temía de que el hombre volviera y nos hiciera daño. Pero mi madre me calmó y me dijo que no teníamos a con quién quedarnos y que ya no tenía dinero para rentar otra noche en el hotel. Yo me calmé y ya no dije nada. Llegamos a la casa y no había nadie, estaba todo solo y yo me puse feliz de que no le haya pasado nada a la casa y que nadie estuviera afuera. Se me quitó el susto y estaba calmada sin ningún miedo. Después estaba en mi teléfono toda la tarde y después comí, se hizo de noche y ya me iba a ir a mi cuarto a dormir, ya que yo me dormía temprano. Ya estaba dormida cuando de pronto me despiertan gritos. Era de un hombre diciendo: déjenme entrar o las mato. Asustada me levanto de la cama y despierto a mi mamá. Ella se asoma en la ventana y es el mismo hombre con un cuchillo en la mano. Yo me asusté y empecé a llorar y mi mamá me tranquilizó y llamó al 911. Yo no me podía tranquilizar, pero tuve que. Mi madre marca asustada y le responden que ya venía una patrulla en camino. Pasaron unos minutos y sonaron las sirenas de la policía. Y yo me tranquilicé, pero el señor ya no estaba, desapareció por completo. La verdad, ya no se supo nada de él y no lo volvieron a encontrar. Y bueno, eso es todo. Adiós, los quiero mucho. Hanako-san. Hanako-san era una niña que vivía en los años 50 y asistía a una escuela primaria en Tokio. Se dice que murió trágicamente en uno de los baños de la escuela y su espíritu quedó atrapado en el lugar, convirtiéndose en uno de los yokais más famosos de Japón. Hanako tiene el cabello corto, negro y lacio, viste un uniforme escolar con una falda corta y tirantes, y se cuenta que su mirada es capaz de helar al más valiente. Se dice que Hanako habita en el tercer baño del tercer piso de las escuelas. Si notas su presencia y eres suficientemente valiente, tendrás que tocar 3 veces la puerta y preguntar: ¿estás ahí, Hanako-san? Y el espíritu contestará: sí, estoy aquí. Si la persona entra, podrá encontrarse con una pequeña niña de falda roja. De igual forma puede desaparecer en el retrete o con su mano ensangrentada jalar y matar. Hanako prefiere los baños poco iluminados y sucios. De igual forma, si vas acompañado, es muy poco probable que Hanako se te aparezca. Y si eres un buen estudiante, no tienes por qué preocuparte, porque Hanako no te atacará, solo desaparecerá. ¿Y tú le abrirías la puerta?
era de noche y yo estaba con una amiga, ya que estábamos haciendo una pijamada. Nosotras éramos las únicas que estábamos en la casa, ya que mis papás estaban de viaje y mis hermanos estaban en una fiesta. Luego de ver una película, decidimos irnos a dormir ya que ya era muy tarde, y cuando ya estábamos a punto de dormirnos, se escuchan ruidos de perros abajo. Yo pensé que, de seguro era un perro de la calle, ya que no teníamos perros porque estábamos continuamente de viaje. Mi amiga se asusta y me dice que tendríamos que ir a ver. Yo le digo que no le dé tanta importancia y que intente dormir. Después de unos minutos, se dejan de escuchar esos ruidos. Al día siguiente nos despertamos y todavía mis hermanos no habían llegado. Yo le dije a mi amiga que no se preocupe, ya que de seguro se habrían quedado a dormir en la casa de un amigo. Ella me dice que nos cambiemos, así íbamos a comprar comida. Luego de cambiarnos estábamos por salir, pero encontramos una carta que decía si quieren seguir con vida esta noche, deberán cumplir estas reglas. Primero que nada, deben quedarse todo el día en la casa. Si alguna de las dos sale, las dos sufrirán las consecuencias. Segundo, deben de estar todo el día revisando su casilla de mensajes, ya que allí les llegará el anuncio de los retos que deberán hacer. Tercero, deben elegir una habitación, que será el cuarto seguro, ya que al comenzar a hacer los retos, deben de estar allí y al terminar de hacer cada uno de los retos correctamente, deberán ir allí y tratar de dormir. Después de que nosotras terminamos de leer eso, entramos rápido a la casa y decidimos que el cuarto seguro sería la habitación de uno de mis hermanos, ya que su habitación era la más grande. Luego empezamos a tapar todas las ventanas con toallas de baño. Desde entonces estuvimos todo el día pendientes a nuestra casilla de mensaje. Más o menos a las 8 de la noche nos llegó un mensaje diciendo los 10 retos para sobrevivir esta noche. El primer reto es encender todas las luces de la casa. Al no estar encendidas todas las luces a las 8:15, le descontará puntos. Al no llegar a los 12 puntos, las dos sufrirán las consecuencias. Nosotras empezamos a encender todas las luces rápidamente. Al llegar las 8:15, nosotras ya habíamos prendido absolutamente todas las luces que habían. En eso nos llega el segundo reto parte 2. El perturbador caso de Antoinette Callerito, la niña que lleva casi 40 años desaparecida. ¿Recuerda seguirme en TikTok y WhatsApp? ¿Me ayudaría hace mucho? Bueno, comencemos. Todo ocurrió en abril del 1986 en Nuevo México, Estados Unidos, donde sería que a las 3 de la mañana del 6 de abril del 1986, cuando Antoinette escucharía una voz masculina que le decía que le abriera la puerta porque era el tío Yo. La cosa es que ella sí tenía un tío llamado Yo. Todo lo presenció la hermanita de 5 años de Antoinette llamada Wendy. Todo sería misterio hasta el 1987, un año después de la desaparición de Antoinette, que una llamada al 911 llegar ya. La llamada fue grabada y se la mostraron a la mamá de Antoinette. A continuación pondré la llamada, dura 20 segundos, pero que el audio real dura 40. Whereabouts in Albuquerque? Hello? Antoinette, where are you? Antoinette? Hello? Cuando se lo enseñaron a la madre de la niña, dijo que la voz y los gritos eran iguales a los de su hija. En 1994, en otro estado de Estados Unidos, una mesera dijo que una niña de más o menos 15 años dejó una nota de ayuda en una servilleta. Los padres de Antoinette fallecieron y desde 1986 no se sabe más nada de ella. Despertarse a las 3 de la mañana de forma recurrente es un fenómeno que ha sido asociado con diversas creencias paranormales. Algunas culturas lo ven como la hora de la muerte u hora muerta, donde se cree que las fuerzas espirituales son más activas y las personas pueden ser vulnerables. También se asocia con una posible conexión con ángeles o espíritus. En algunas tradiciones se cree que despertarse a las 3 de la mañana es un presagio de peligro, incluso de muerte para alguien cercano. Otras creencias afirman que portales entre el mundo espiritual y físico se abren, permitiendo la manifestación de energías positivas o negativas. Otros apuntan que despertarse específicamente a las 3:33 de la madrugada podría interpretarse como un mensaje del universo, de guías espirituales o una invitación a la reflexión, debido a que el número 3 se asocia con la conexión con los ángeles y energías positivas. La hora de la muerte, especialmente en las películas de terror, señalan que esta hora es una señal de que algo paranormal está sucediendo, debido a que las 3 a.m. es un horario que tiene mucha actividad espiritual y demoníaca, por lo que se pueden sentir presencias extrañas. Sin embargo, despertarse a esta hora también tiene explicaciones científicas. Despertarse a las 3 de la mañana puede relacionarse con problemas del sueño, como insomnio o trastornos del ritmo cardíaco. Algunos estudios sugieren que el hígado puede estar más activo entre las 3 de la mañana y las 5, lo que podría causar interrupciones en el sueño. ¿Y tú, te has despertado en la hora del diablo?
El día de mi cumpleaños, mi mamá planeó llevarme al centro comercial para comprarme ropa y lo que necesitaba me levante, desayune, me bañe y me aliste. Me terminé de alistarme, le dije a mi mamá que ya estaba lista. Mi mamá me dice que nos vamos a tener que irnos en taxi porque el coche se nos descompuso y aparte no tenía gasolina. Mi mamá de costumbre le gustaba usar la aplicación Uber, así que pidió un taxi. Desde la aplicación mi mamá me dijo que el taxi venía por nosotros a las 3:30 y apenas eran las 2. Yo sabía que la aplicación tardaba mucho en llegar, así que me puse a ver mi celular mientras llegaba. El taxi pasaron 30 minutos y el taxi no llegaba y ya eran las 2:34. Mi mamá llama a la aplicación. La aplicación le contesta, mi mamá muy molesta. Le dice a la aplicación que el taxi que habíamos pedido no llegaba a la aplicación, le dice a mi mamá que si había algún problema con el taxi. Mi mamá le dice que sí, que todavía no llegaba y tenía que estar aquí a las 3:30 y ya eran las 3. La aplicación le dice a mi mamá que una disculpa, que nunca les había pasado este tipo de problema, pero que se iban a comunicar con el taxi. Mi mamá cuelga. Mi mamá dijo que teníamos que esperar hasta que se comunicaran con el taxi. Yo estaba muy aburrida hasta que mi mamá recibe una llamada de la aplicación. Mi mamá contesta. La aplicación le dice a mi mamá que el taxi estaba a 3 minutos de llegar y que de una disculpa, que el pasaje se lo íbamos a regalar por la molestia. Mi mamá le dice que espero que no vuelva a ocurrir. Mi mamá me dijo que me preparaba porque ya no tardaba mucho en llegar el taxi. Yo fui a mi cuarto por mi suéter y mi tablet, ya que yo tenía celular y tablet, las puse en mi mochila y me las llevé a mí. Cuando ya me iba a bajar, suena mi celular, Glory Vice, y era una llamada de un número desconocido y aparte no estaba en mis contactos. Se me hizo muy raro, pero lo olvidé por ya me tenía que ir, lo apagué y me lo llevé. Cuando estaba en el taxi, veo que otra vez era una llamada del mismo número desconocido, lo puse en vibrador y lo olvidé. Mi mamá me preguntó que quién me llamaba. Yo le dije que nadie. Mi mamá me dijo que si estaba segura que sí, no era nadie. Yo le digo que sí, que ya no se preocupara. Mi mamá intenta quitarme mi celular, pero yo lo metí a mi mochila. Mi mamá me dijo que le diera el celular. Yo le dije que no. Mi mamá agarró mi mochila y sacó mi celular y se lo guardó en su bolso. Me dijo que me lo daría cuando lleguemos al centro comercial. Yo me molesté con mi mamá, pero intenté olvidarlo. Cuando de repente el taxi se para en un lugar muy extraño y muy solitario, mi mamá le dice al taxista que este no era el lugar. El taxista sale del taxi y abre la puerta y agarra a mi mamá del brazo y la jala a mí. Me hizo lo mismo. El taxista se sube al taxi y se va. Yo estaba muy molesta. Mi mamá súper enojada llama a la aplicación, pero le mandaba número no disponible. Mi mamá vuelve a marcar, pero mandaba lo mismo. Mi mamá muy desesperada intenta pedir ayuda, pero no había nadie en el lugar. Así que mi mamá me dijo que le esperara aquí, que iba a buscar ayuda. Yo le dije que no quería quedarme sola en este lugar. Mi mamá me dijo que no me preocupara, que no se tardaría nada, así que me quedé sentada en una banca a esperar a mí. Mamá, yo sentía una vibra muy fuerte en el lugar, así que me dio mucho frío y escalofríos, así que sacó mi suéter de mi mochila y me lo pongo. Pasaron 10 minutos y mi mamá no llegaba y ya casi se estaba oscureció. Yo estaba muy preocupada por mi mamá hasta que de pronto veo a lo lejos a 2 personas sentadas en una banca. No podía distinguirlos bien ya que estaban cubrimos completamente de negro. Yo empecé a asustarme más, así que saco mi tablet y prendo la linterna, pero ya no estaban esas personas, nada más estaban 2 maniquís. Yo ya no aguanté más, así que llamo a la policía, pero no había señal. Yo me desesperé, así que guardo mi tablet en mi mochila y me voy. Cuando parte 2.